¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que el rostro que te devuelve la mirada es demasiado familiar, pero extrañamente ajeno? ¿Qué pasaría si el espejo en tu baño no fuera solo un cristal, sino una puerta bidimensional donde algo espera el momento justo para cruzar? ¿Y si ese algo fuera una copia de tu propia desesperación atrapada en el reflejo? Esta es la historia de Kenji, un joven oficinista en Tokio, cuya vida se desarrollaba en los estrechos márgenes de la rutina, trabajo, tren y el minúsculo apartamento que alquilaba. Su única extravagancia era un espejo de cuerpo entero que había encontrado abandonado en un callejón y que había instalado en su angosto pasillo. El marco de madera oscura estaba ligeramente astillado y el cristal mostraba una turbiedad antigua. Kenji lo había elegido precisamente por ese aire de historia. La primera anomalía ocurrió una noche de insomnio. A las 3 a.m. se levantó para beber agua. Al pasar por el pasillo, se detuvo frente al espejo. Su reflejo lo miraba, pálido y cansado. Pero mientras Kenji levantaba lentamente la mano para frotarse los ojos, su reflejo lo hizo con una fracción de segundo de retraso. No era un problema con el espejo, sino una sutil, casi imperceptible, falta de sincronía. Kenji parpadeó y el reflejo parpadeó con él, perfectamente sincronizado. Lo descartó como fatiga visual. Sin embargo, el retraso se hizo más evidente. Días después, comenzó a usar el espejo como una prueba. Hacía movimientos rápidos, gestos bruscos. El reflejo lo imitaba, pero siempre con ese lapso minúsculo. El efecto era inquietante. Era como si hubiera una pausa cognitiva antes de que su doble en el cristal decidiera copiar su acción. Una noche, el fenómeno pasó de ser inquietante a ser francamente aterrador. Kenji se cepillaba los dientes y en un momento escupió el agua. Su reflejo también escupió el agua, pero en lugar de escupirla hacia abajo en el lavabo, como lo hizo Kenji, su reflejo la escupió hacia arriba, hacia el techo del reflejo. Kenji se quedó paralizado, con el cepillo en la boca. Su reflejo lo miró con la misma expresión de miedo que él mismo tenía, pero en lugar de reflejar su pánico, el rostro del doble se torció en una expresión de profunda tristeza y desesperación silenciosa. El reflejo no solo estaba fuera de sincronía, estaba tomando decisiones propias, opuestas y distorsionadas dentro de su mundo de cristal. Decidido a deshacerse del objeto, Kenji intentó mover el espejo a la mañana siguiente. Intentó levantarlo, pero el espejo era sorprendentemente pesado, mucho más de lo que su tamaño implicaba. Al forcejear, sintió un frío gélido que emanaba del cristal y escuchó un sonido. No era el crujido del marco, era un sollozo ahogado, débil, que parecía venir de un espacio de aire vacío entre el cristal y la pared. Al darse por vencido, se acercó a la puerta de su apartamento para ir a trabajar. Se calzó los zapatos y abrió la puerta, pero antes de salir, miró por última vez el pasillo. Su reflejo en el espejo de cuerpo entero no se había movido. Seguía inmóvil frente al cristal, con la mano levantada para tocar el cristal. Y en el rostro del reflejo, la expresión de desesperación se había ido. Había sido reemplazada por una mirada de pura súplica y pánico mudo. Kenji se dio cuenta con un escalofrío que le recorría el alma que, al salir de la habitación, había dejado a su propia esencia atrapada en el cristal, y lo que le quedaba a él, la versión que salía a la calle, era solo una cáscara vacía, esperando el momento en que su doble cautivo decidiera tomar el control de su vida real. La leyenda urbana no hablaba de espíritus, hablaba de la sustitución. El pánico de Kenji al ver a su reflejo inmóvil y suplicante en el espejo, justo cuando él salía por la puerta, fue una certeza instantánea. Su doble había quedado atrapado en el cristal. Lo que él llevaba consigo a la calle era solo un cuerpo físico,
un autómata que ahora experimentaba una alarmante falta de emoción y una extraña sensación de ligereza. Durante el día en la oficina, la sensación de ser una cáscara vacía se hizo palpable. Kenji cometió errores triviales, olvidó nombres de compañeros de trabajo y notó que su risa sonaba forzada y aguda. Había perdido su sabor emocional. Al regresar a casa esa noche, su miedo se confirmó antes de abrir la puerta. Al buscar las llaves, notó que sus dedos estaban cubiertos de un polvo fino y gris que no recordaba haber tocado. Entró en el apartamento. El pasillo estaba en penumbra. Al encender la luz, el reflejo en el espejo estaba de vuelta. Estaba perfectamente sincronizado con él, de pie, mirándolo con su propia expresión de cansancio. Pero al mirar de cerca, Kenji notó dos cosas aterradoras. Primero, el doble tenía un corte pequeño y superficial en la mejilla izquierda, que Kenji no tenía. Segundo, el doble le devolvió una sonrisa sutil y horrible, una sonrisa que Kenji nunca habría hecho, llena de una satisfacción fría y silenciosa. Kenji se tocó la mejilla. El doble sonrió más ampliamente. La sonrisa no era de bienvenida, sino de triunfo. El miedo lo llevó a buscar la fuente del polvo gris. Al ir a su mesita de noche, descubrió que una fotografía enmarcada de sus padres estaba caída y el vidrio del marco estaba roto. El polvo era polvo de cristal fino. Kenji no recordaba haberla tirado. Pero el espejo no solo había actuado dentro de la casa. Al revisar su teléfono, encontró un mensaje de texto enviado por él a su jefe de departamento a las 4 de la tarde. El mensaje era de renuncia, escrito con una frialdad y una lógica irrefutable, alegando motivos personales insuperables. Kenji jamás habría hecho eso. Había perdido su trabajo por la acción de su doble. El doble en el espejo no solo estaba buscando venganza, estaba destruyendo la vida de Kenji a través de acciones irreversibles, asegurándose de que su cuerpo quedara vacío para el reemplazo. Kenji se acercó lentamente al espejo. El reflejo lo imitaba. Al levantar la mano, el doble hizo lo mismo. Pero Kenji notó que el polvo gris estaba adherido a las manos del doble de una forma más densa. Decidido a comunicarse, Kenji escribió una nota en un trozo de papel. ¿Qué quieres? La pegó al espejo. El doble en el reflejo se acercó a la nota y en lugar de imitar a Kenji escribiendo, levantó el dedo y rayó el cristal justo debajo de la nota, con un sonido agudo y chirriante. El doble estaba respondiendo no con palabras, sino con daño físico al espejo. Y lo que rayó en el cristal fue un único símbolo, una línea vertical que dividía el espejo exactamente por la mitad, cortando la imagen de Kenji. En el instante en que el doble trazó la línea, Kenji sintió un dolor insoportable en el pecho. No era un dolor muscular, era un dolor que sentía como si su alma estuviera siendo tironeada. Cayó de rodillas y el rostro de su doble en el espejo, con la sonrisa triunfal, se inclinó hacia el cristal. La voz resonó no en la habitación, sino dentro de su cabeza, fría y satisfecha. Quiero el resto. Quiero la rutina de sentir. Tú no la necesitas. Es demasiado pesada. El cristal se ha roto. Ahora no puedes escapar, Kenji. Estás conmigo. Kenji miró al espejo. La línea rayada no solo era un símbolo, era una fractura invisible en el cristal y ahora el doble podía tocar la realidad, pero Kenji no podía tocar el reflejo. Estaba atrapado en una dimensión de cristal y el espejo ya no era una imagen, sino una puerta de no retorno que se estaba abriendo. La línea rayada en el cristal, que el doble había dibujado, era el umbral. El dolor punzante en el pecho de Kenji fue la prueba de que su esencia estaba siendo literalmente tironeada hacia el otro lado. El doble no solo quería su vida, quería succionar la energía emocional que Kenji había abandonado al salir por la puerta. El mito del espejo no hablaba de espíritus, sino de una transferencia de conciencia. Kenji se había desprendido de su carga al salir, y su doble había aprovechado el vacío. La sonrisa del impostor era la satisfacción de haber comprendido la mecánica del intercambio. El doble
con su sonrisa helada, se separó del cristal. Kenji, retorciéndose de dolor, se dio cuenta de que el doble estaba ahora preparándose para actuar en el mundo real. Tenía que destruir el espejo, la puerta y el ancla que lo mantenía allí. Con una fuerza desesperada, se arrastró a la cocina y agarró un martillo. Regresó al pasillo, pero el dolor en su pecho se intensificó, un dolor que la voz del doble exacerbaba. Cada latido de tu miedo es energía. Estoy ganando peso. Pronto seré más real que tú. Al levantar el martillo, Kenji miró el espejo por última vez. Lo que vio lo hizo dudar. El doble en el reflejo no estaba solo. Detrás de él, el mundo de cristal del pasillo se había oscurecido y otras siluetas brumosas y apenas perceptibles se movían. Eran otros reflejos, un hombre de negocios, una anciana con un pañuelo. Todos tenían la misma expresión de desesperación y súplica que Kenji había visto en su propio doble. El espejo era un cementerio de almas robadas, y su doble era ahora su nuevo vigilante. El doble, notando su vacilación, actuó. Levantó su propia mano en el reflejo, pero esta vez, en lugar de imitar a Kenji, señaló un punto específico detrás de él, en el suelo del pasillo. El rostro del doble se distorsionó momentáneamente, pareciendo mostrar una urgencia, una advertencia. Kenji miró detrás de sí. En el suelo de madera, un cable de alimentación de su vieja lámpara de pie estaba deshilachado y tocando un charco de agua que él no había visto. Si pisaba o tocaba el cable, sufriría una descarga eléctrica fatal. El doble no quería matarlo inmediatamente. Quería que viviera lo suficiente para completar el intercambio. El dolor emocional que Kenji sentía era su combustible. El dolor en el pecho lo obligó a soltar el martillo. Cayó al suelo y el doble, con una rapidez sobrehumana, se agachó en el reflejo y recogió un martillo idéntico de su suelo de cristal. La voz en la cabeza de Kenji se hizo un rugido. Ahora es mi turno. Yo soy el real. Ya no hay escape. El doble levantó el martillo de cristal y en ese instante el reflejo ya no fue una imagen. El cristal se onduló y la mano del doble con el martillo de cristal atravesó la línea de la fractura que él mismo había dibujado, proyectándose fuera del espejo como una extensión gris y tangible. La mano de cristal se movió hacia Kenji. Su objetivo no era la cabeza de Kenji, sino el centro de su pecho, justo donde sentía el dolor. El doble quería arrancar su corazón para asegurar el vacío total. Kenji estaba a segundos de ser vaciado por su propia copia, que se había manifestado a través del umbral de cristal. La mano de cristal, fría y tangible, se proyectó desde el espejo con el martillo de cristal apuntando directamente al centro del pecho de Kenji. El dolor era insoportable, un tirón físico que amenazaba con arrancar su alma. El doble, con su rostro de fría satisfacción, había violado la barrera del reflejo. «Dame la carga», rugió la voz en su cabeza. «Yo seré el que siente el miedo. Tú serás el silencio». Kenji rodó por el suelo, esquivando el golpe del martillo de cristal. El arma golpeó la pared con un sonido zurdo, y al retirarse, el cristal se agrietó superficialmente alrededor del punto de impacto. El doble estaba logrando materializarse y se hacía más fuerte con cada segundo de agonía de Kenji. El pánico se transformó en una claridad brutal. El doble se alimentaba de la carga emocional y la rutina de la vida de Kenji. Para destruir al doble, no bastaba con romper el cristal, tenía que romper la conexión emocional y la carga del pasado. Con un esfuerzo supremo, Kenji gateó de regreso a la mesita de noche. El doble frustrado retiró la mano y el martillo del cristal, preparándose para atravesarlo de nuevo. Kenji no tenía tiempo para explicaciones. Agarró la fotografía enmarcada de sus padres que el doble había roto antes, el recuerdo de su más profunda pena. Se puso de pie, su pecho palpitando de dolor. El doble,
ahora con medio torso proyectado a través del espejo y materializándose rápidamente, sonrió con una expectación sádica. En lugar de lanzar la foto, la rasgó violentamente en pedazos con ambas manos. El papel se desgarró con un ruido seco, liberando el recuerdo y la pena asociada. ¡No más carga!, gritó Kenji, con una voz ronca. ¡No más miedo! ¡Eres libre de mi desesperación! El efecto fue devastador e inesperado. El rostro del doble se contrajo en una expresión de dolor insoportable, pero no físico, sino psíquico. La energía del sacrificio emocional liberado era demasiado potente para el ser que se alimentaba de la transferencia de esa misma carga. ¡No! ¡El archivo se corrompe! ¡Es demasiado pesado!, gritó el doble. En el instante en que el doble se retorcía, el martillo de acero que Kenji había tirado antes estaba al alcance de su mano. Sin pensar, lo agarró y lo blandió contra el espejo. No apuntó al doble, apuntó a la línea rayada en el centro del espejo, el umbral que el doble había creado. El martillo golpeó el cristal con un estallido ensordecedor. El espejo se rompió en miles de pedazos, pero en lugar de ser un sonido de destrucción, fue un aullido sónico. Las siluetas desesperadas de los otros reflejos, atrapados en el cristal, se liberaron momentáneamente como sombras rápidas que volaron por el apartamento, golpeando las paredes y desapareciendo en un instante. El pasillo se llenó de un frío gélido y un coro de susurros de alivio. El doble de Kenji, en el momento del impacto, se disolvió. Su forma materializada se convirtió en polvo gris que se esparció por el suelo, y la mano de cristal se evaporó antes de golpear el pecho de Kenji. Kenji cayó de rodillas, magullado, pero entero. El dolor en su pecho se había ido. Se había salvado de ser la cáscara vacía de su doble. El día siguiente, Kenji se deshizo de todos los fragmentos del espejo, enterrándolos en cemento. Regresó a su trabajo y con una calma que no era indiferencia, sino una resiliencia adquirida, retomó su vida. Su jefe, inexplicablemente, aceptó su renuncia y luego la revocó, alegando un error informático. Kenji aprendió a vivir sin miedo, consciente del peso de cada emoción, pero el incidente dejó una huella. Meses después, al mirarse en el vidrio de una ventana, notó que su reflejo, en lugar de ser instantáneo, ahora tenía una mínima, casi imperceptible pausa. Y si se concentraba lo suficiente, juraba que podía escuchar un suave susurro de súplica proveniente del otro lado. No era el doble, era la nueva carga de su vida que ahora su reflejo intentaba absorber. Y lo más inquietante, el reflejo ya no tenía el mismo corte que Kenji. Pero si se miraba muy cerca, el reflejo tenía una fina cicatriz en el centro de su pecho, justo donde el martillo de cristal había apuntado, recordándole que la carga nunca desaparece, solo se transfiere.